Bienvenidos a otro encuentro con la verdad. Hoy día tengo un invitado muy especial que la bendición que Dios me ha regalado es conocerlo en este año. Ha visitado Bolivia intensamente y vive intensamente su pasión, una pasión que vamos a conocer. Vamos a este detalle, a esta introducción de quién es nuestro invitado. Cristian Esteban Rosas Calderón, politólogo por la Liberty University en Virginia, Estados Unidos, y especialista en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Lima, Perú. Es representante y fundador de la Coordinadora Nacional Pro Familia y vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas en Perú. Ha sido invitado a diferentes eventos y programas de televisión para dar a conocer su postura respecto a la ideología de género, el aborto y todos los aspectos relacionados a los derechos humanos y la familia. Ha llevado su voz y su defensa de la familia y la vida a la Organización de Estados Americanos. Muy bien, aquí tengo el gusto de presentarlos. Estamos en contacto vía Skype con Perú a Cristian Rosas. Cristian, qué gusto, gracias por tu tiempo. Un saludo para Bolivia, bienvenido al programa. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Para mí es un privilegio y un honor siempre participar con Toto y poder coordinar todo en favor del desarrollo integral del ser humano. Muy bien, lo primero que tengo que preguntarte es lo que ha pasado hace poco acá en nuestra Sudamérica. Es esa victoria sobre una batalla legal que tenía que decidir el Senado de Argentina. Coméntanos los preámbulos, lo que sigue después y a qué crees que se debió, aparte obviamente a la intervención que sabemos de nuestro Padre Dios, a qué se debió que pueda haber esa victoria tan bajo una presión apoyada por el gobierno, por los medios, etcétera, etcétera. Cristian, coméntanos por favor. Y esto va a ser importante para que todos lo tengan claro. Efectivamente, en Argentina se ha debatido en las últimas semanas y meses la posibilidad de descriminalizar el asesinato, conocido como aborto médicamente, porque se trata de un ser humano que aún no ha nacido. Este debate generó una participación activa de dos sectores. Un sector que es el sector subvencionado, el sector que responde a intereses de ONGs internacionales, de grupos de poder, que tienen que cumplir un esquema programático de acciones, y otro sector, que es un sector que salió a luchar y levantar la bandera de la esperanza y de la dignidad humana. Uno decía que el asesinato indiscriminado del inocente, del débil, del que aún no tiene voz, es un derecho. Es el derecho inclusive de una mujer a elegir sobre la vida de un hijo o una hija en su vientre. Era prácticamente inverosímil poder escuchar los argumentos de los profetas de la muerte, los que buscaban derramar sangre inocente. Y que estos grupos, a su vez, tenga el apoyo de una gran corporación internacional, de grandes millonarios internacionales, de la opinión publicada, que es la opinión que se publica en cierta prensa, el respaldo político de un sector inmoral o amoral en la política, versus el hombre de a pie, la mujer de a pie, que no actúa por subvención, ni por mandato, ni por agenda externa, sino todo lo contrario, actúa por un impulso y una motivación interna, empujado por su conciencia, porque son humanos, porque en primer término tienen derecho a ser humanos, y como humanos reconocen que nosotros no somos solo un cuerpo. Nosotros no solamente somos una materia, nosotros también somos espíritu. Y eso nos hace dignos, eso nos hace dignos. Y eso que nos da vida, la dignidad, no proviene del hombre ni de la mujer. La dignidad somos dignos, usted, yo, los argentinos, los africanos, los chinos, todos somos dignos. Y esta dignidad no lo da el Estado, no lo da la iglesia, no lo da la minoría, no lo da la mayoría.
lo da el Creador. Y es por eso que la dignidad humana es inherente, es intrínseca, es innata, es connatural, es universal. Haber negado esta verdad implica que hubiéramos pasado a una época posthumana, donde ya no reconocemos al ser humano como un ser humano, sino como la nada, que se define a sí mismo, que es su propio Dios, que cambia y decide sobre la vida y la muerte, sobre su identidad, decide ser o hombre o mujer y exige que aceptemos la mentira. Entonces, ¿qué se ha visto en Argentina? La reacción de una población que se ha movido impulsado por su conciencia y no por los gritos o la presión externa. ¿Qué se ha demostrado a la humanidad, no solo a Argentina, sino a todo el mundo? Que hay una fuerza que proviene de adentro, que es mucho más potente que todos los millones de dólares que este mundo puede ofrecer. Que toda la unión y las alianzas de todos los principados y potestades y reinos y gobiernos y parlamentos de este mundo. ¿Qué se ha defendido? Se ha defendido una política pública, pero no de un sector de la población. Se ha defendido una política pública del reino de los cielos, que nos recuerda que todos somos dignos. Y esto es una verdad. Y gracias a Dios, esta verdad ha prevalecido sobre la mentira. La vida ha prevalecido sobre la muerte. La justicia ha prevalecido sobre la injusticia y la corrupción del hombre. Y esta es una gran victoria, no solamente legal, porque eminentemente es una victoria humana, es una victoria espiritual de la verdad hacia la mentira. Que sí, se ha dado una batalla en el plano político, porque ha sido el medio por el cual se ha desembocado esta batalla. Años atrás no era el plano político, era el plano bélico, y se guerreaba cuerpo a cuerpo. Ahora ya los tiempos cambian y se delibera estas luchas en el Parlamento, donde uno va a hablar, y pesan argumento contra argumento, convicción contra convicción. Hay quienes creen en la mentira y creen en la muerte, creen en el temor. Hay quienes no, tienen la esperanza, la fe de que el bien ganará. Entonces, esa es una victoria para la humanidad, es la victoria de la conciencia moral humana frente a la inconsciencia humana y frente a las nociones del posthumanismo y la posverdad. ¿Qué herramientas crees que han sido efectivas? Herramientas como el lobby, como argumentos de peso, como movilizaciones, como visitas a senadores, etcétera, porque tú sabes que era muy difícil hacer un lobby para gente que no tiene la experiencia, porque a veces los cristianos usan un verso y lo vuelven un tema religioso en lugar de ser un tema de principios. Ha sido muy importante que esta ley natural que todo ser humano lo tiene en su conciencia, porque todos sabemos que asesinar a un inocente es malo. O sea, no requerimos ni de ley, ni de un programa radial, televisivo o la iglesia que nos enseñe o nos recuerde eso. O sea, todos lo tenemos grabado en nuestro corazón, que engañar, mentir, matar, asesinar a un inocente no es bueno. Pero en este mundo concreto, físico, tangible, la mentira predomina porque tiene actores que están dispuestos a marchar, a hacer lobby, presión, desnudarse, calatearse, quemarse, hacer todo por la mentira. Pero las fuerzas de la mentira y las fuerzas del mal empiezan a perder poder en la medida que los portadores de la verdad y quienes reconocen el bien comienzan a traducir esta voz de la conciencia en una voz audible, en una exclama, en una asociación, en una participación, en un protagonismo de la historia. Y no se convierten en meros espectadores, sino que actúan, hacen, van, hablan, marchan. ¿Y cómo se hace esto? En todas las esferas. La lucha no solamente se da en el Congreso, se da en la calle, se da en los medios de comunicación, se da en la familia.
se da entre la familia del padre y de la mamá, se da en el barrio, en el colegio, en la universidad, en el vecindario. La batalla se tiene que deliberar en todos los espacios y en todos los tiempos. Es por eso que ha sido muy importante la manifestación pública de los argentinos, porque ha graficado, ha logrado ilustrar, evidenciar, relucir que hay un pueblo que cree y que quiere y que va, y en realidad defendió la vida humana, la dignidad, Ajá. el valor de todos. Quiero preguntarte ya de personajes como Amparo Medina en Ecuador, algunos otros que han aparecido con enseñanzas, con producciones muy claras, con argumentos que son de peso, que no son argumentos, digamos, para muchos religiosos que hablan, sí, porque hay que ser bueno o lo que sea. Esta es una batalla campal que arrancó en el mundo entero. Quisiera que puedas afinar un poco más la puntería en cuanto a hablarnos ya de, por ejemplo, por qué los senadores, que sabemos son 3 por provincia en Argentina, abiertamente salieron a decir, yo, esta es mi posición, y empezaron a cambiar la mentalidad de los medios, porque allá el mundo artístico, de la farándula, etcétera, apoyaba y apoyó abiertamente el aborto. ¿Qué es lo que puedes ver como enseñanza versus lo que pasó en Colombia, en Ecuador, en Perú, por ejemplo? ¿Cómo puedes discernir que ha habido esta tremenda victoria que ha entusiasmado a todos, aparte de las victorias que han tenido ustedes en Perú? Y coméntanos un poco ese cuadro internacional para toda la audiencia internacional. Sí, primero que todo, para poder derrotar lo que aparenta ser imposible, el primer paso es creer que es posible, que sí se puede. Es lo primero, es lo más importante. O sea, de nada vale pensar en un Perú mejor, en una Bolivia mejor, en una Argentina mejor, si no creemos que es posible. Si hemos perdido la fe, o sea, no se puede, no solamente en este tema, en cualquier tema. Entonces, cuando se recuperó la noción física, mental, de la conciencia, de que luchar por la verdad es lo correcto, aún cuando sea políticamente inconveniente para algunos, sea inseguro, sea poco popular, sea uno producto de escarnio, pero cuando uno llega a la conciencia que a pesar de la oposición y la presión, vale la pena luchar por la justicia y la verdad, entonces esto contagia a otros, inspira a otros, porque la gente dice, oye, lo que él está diciendo no se lo he inventado, lo que él está diciendo hace eco en mi corazón, porque yo también creo así. Lo único que no me he atrevido a hablar, yo también voy a hablar. Y esto se convierte en algo contagioso, se convierte como un fuego que se expande de lugar en lugar y es capaz aún de modificar las posiciones de las personas. Entonces, se ha logrado buscar los argumentos y no solamente encontrarlos, sino explicarlos, exponerlos al público, que es importante. Hay muchos sabios que se llevan la sabiduría a la tumba, ¿no? Y nunca dijeron nada, por temor nomás, ¿no? Pero acá lo que importa es que uno lo que sepa, lo expone, y si se equivoca, lo corrige, mejor y lo vuelve a exponer, ¿no? Lo importante es actuar, es no callar. Y esto ha sido contagioso, ha sido contagioso. Y es contagioso no solamente entre los argentinos, sino para toda Latinoamérica. Es contagioso para el Perú, para Bolivia, para Uruguay, porque ha sido derrotado un gigante en Argentina. El Clarín, que es un medio muy reconocido, muy notorio en Argentina, no le quedó más que describir que se despertó un gigante dormido. Y ese gigante dormido es un pueblo que sabe reconocer la voz de la verdad. Lo que quería preguntarte es, ¿qué argumentos ahora se han usado para el tema de la vida? Tenemos unos minutos para esta primera parte porque pasa tan rápido que ya te voy a tener que pedir que hagamos otro programa.
Pero ¿qué argumentos hay? Vi a personas, por ejemplo, hablaban 15 mentiras sobre este proyecto de ley y salieron con una producción excelente hablando. ¿Qué tenemos que hablar del tema de la vida, del aborto? Porque primero decían, bueno, interesa el niño y queda la mujer, y aquí se habla ya de salvemos las dos vidas, etcétera. ¿Qué argumentos hay científicos, médicos, todo, de leyes que se está hablando y que tú los conoces muy bien para que toda nuestra audiencia pueda saberlos? Perfecto. Primero, que ninguna vida es indigna de vivir. Eso es lo primero. ¿Por qué tenemos derecho a la vida? Porque somos dignos. O sea, primeramente tenemos que reconocernos como dignos, la dignidad humana. Si nosotros reconocemos que nuestra dignidad humana es válida, es real, es veraz, entonces tenemos el derecho a la vida. El derecho a la vida es la consecuencia de un reconocimiento sobre nuestra dignidad. Adolfo Hitler, decía que existen vidas indignas de vivir. Bajo la noción de Hitler, habían humanos evolucionados y subhumanos. Y por lo tanto, era necesario aplicar una purificación racial. Así justificó el aborto, la eugenesia, el asesinato selectivo. Y después dijo, ¿por qué solamente nos vamos a limitar a los que están por nacer? Hay que purificar la raza de los que ya han nacido. Y comenzó a matar a los homosexuales, a los gypsies, a los roma, a los testigos de Jehová, a los judíos, a los disidentes políticos. Entonces él mismo se convirtió en un Dios, el que da y el que quita la vida. Porque primeramente desconoció, rechazó una noción que toda vida humana tiene dignidad. Entonces, si nosotros reconocemos que la vida humana tiene dignidad, entonces no hay razón nunca para que una vida sea descartada, para que ninguna vida sea eliminada, porque somos dignos. Por ejemplo, si usted, oyente, descubre que su padre o su madre no es quien usted pensaba, sino es un violador, usted no merece la pena de muerte. Usted no es menos digno, porque su dignidad no proviene de quién fue su papá ni su mamá, no proviene de su condición económica, no proviene de su ubicación geográfica. Su dignidad no depende del tiempo en el cual nació. Usted es digno porque Dios plasmó esa imagen y semejanza. Y esto no es una opinión únicamente de los cristianos. Esto fue plasmado en teoría del derecho y teoría política por John Locke, un politólogo famoso inglés que insertó la noción de la dignidad humana. ¿Para qué? Para abolir la esclavitud, para abolir la trata de esclavos. O sea, primer punto, el primer argumento, toda vida humana es digna, primero. Segundo argumento, el derecho y el Estado son una construcción social, o sea, una construcción de los ciudadanos libres. ¿Para qué? Para salvaguardar la dignidad humana. En otras palabras, si el Estado no salvaguarda la dignidad humana y por ende su derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la educación, si olvida cuál es el cimiento del Estado, que es salvaguardar la dignidad humana, entonces el ciudadano, sea donde sea que se encuentre, en el tiempo que sea, se convierte en un esclavo. Ya no es el fin supremo de un Estado, se convierte en un medio de realización de algunos otros hombres que se han apropiado de su vida, desconocen su dignidad y lo quieren usar para sus propósitos, ¿no? Entonces, el segundo punto es que el Estado, los gobiernos, cumplen una función, salvaguardar la dignidad humana. Y si no salvaguardan la dignidad humana, ese Estado es un Estado inhumano. Es un Estado que respeta el derecho de las personas, pero no respeta el derecho a ser humano, que es nuestro primer derecho. Nosotros tenemos derecho a ser humanos y como humanos somos dignos. Y como dignos tenemos derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la educación, etc. Tercer argumento, el aborto nunca, jamás será ni seguro, ni libre, ni gratuito, que es el mantra que repiten siempre las feministas. El aborto es un asesinato que pone en riesgo aún la vida de la propia madre. Muchas personas mueren abortando porque están matando un bebé y al hacerlo exponen el riesgo de su salud física. Nunca
el aborto será libre de riesgos, nunca. Segundo, tampoco el aborto es libre porque lo tiene que ejecutar un médico, una persona. Alguien lo va a tener que pagar. Tampoco es gratuito porque toda intervención quirúrgica médica tiene un precio y se convierte en un negocio después. ¿Cuál es el negocio? Traer bebés indefensos para matarlos y revender sus tejidos, revender su cuerpito, para tantas otras cosas que se emplean, ¿no? Entonces el aborto no es ni libre, ni seguro, ni gratuito, ¿no? Otro argumento válido es recordar que el aborto no está tan generalizado en el mundo como la gente piensa. De los 194 países reconocidos, solamente se aprueba el aborto en menos de 30 países. Entonces es una minoría. Y no es un avance indefectible o ineludible que la humanidad se está enrumbando. El primer país en aprobar el aborto fue la Unión Soviética en la época de Stalin. Y esto fue el primer paso para desencadenar el aniquilamiento de millones de rusos, tantos aquellos que iban a nacer como los que habían nacido. Porque si uno desconoce la dignidad humana, ya desconoció todo. Ya no hay límites, pues. Ya no hay. Es el Estado quien decide cuál es el límite de la vida, la muerte. El Estado se endiosa. El Estado te dice si tú eres hombre o eres mujer. Y te comienzan a llamar hijos del Estado. Entonces nosotros luchamos para ser verdaderamente libres e independientes. Pero ¿cómo vamos a ser libres de verdad? Conociendo la verdad, pues. La única forma de ser libres es conociendo la verdad. ¿Y qué debemos de conocer? Que usted, oyente, es digno. Que usted tiene facultades que no lo da el hombre, como el libre pensamiento. Algunos piensan que son librepensantes por elección, pero eso no se elige. Todos somos librepensantes. No hay nadie que elige ser librepensante. Es una facultad irrenunciable. Por eso, lo único que puede hacer el hombre es respetar, pues. Respeta la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque no lo otorga el hombre. Respeta la libertad de expresión, porque la lengua, la boca, ¿quién le dio? Lo dio Dios, la naturaleza, o sea, no lo da el hombre. Entonces lo único que el ser humano puede hacer es respetar y concebirse limitado, porque lo somos. Nosotros no elegimos cambiar los ojos, no podemos. Esta batalla de la vida es la batalla más importante. ¿Por qué? Porque si no hay derecho a la vida, entonces todos los demás derechos devienen en nada, pues. Claro. Si no se salvaguarda la dignidad humana, entonces no somos dignos. ¿Y qué somos entonces? Presas de un conflicto donde se aplicaría el darwinismo social, que dice que el más fuerte prevalece, el más vivo prevalece, el más astuto prevalece. Entonces, ¿cómo evitamos caer en la ley de la jungla? Sencillo, recordando que todos somos dignos y se acabó. Acá no va a primar el más fuerte, el más vivo, ¿no? Y es importante hacer hincapié en este punto, ¿no? Porque repitiendo aún este argumento, que es sencillo, que es básico, es suficiente. No se requiere más. Es como decir, 2 más 2 es 4. Aunque tú le expliques aritméticamente, 2 es una cifra, un número real. 2 es otro número real, es un número par. Y la unión de esos 2 más 2 te produce el 4. Lo podemos explicar de 1000 formas, pero sigue siendo una misma verdad básica, esencial, facilito de entender. Toda vida humana es digna. A eso se reduce todo el argumento. Qué importante, qué claro y qué necesario de tenerlo todos muy, muy en nuestro corazón y en nuestra mente. Una pausa, Cristian. Vamos a volver enseguida con otro espacio para aprovechar este tiempo acá, en Encuentro con la Verdad. Aguárdenos, por favor. Estamos ya de regreso en esta segunda parte. Estamos con Cristian Rosas desde Lima, Perú, en este contacto por Skype, para que podamos conocer más de argumentos de un hombre que tiene tan joven una lucha impresionante por la vida, la familia, etc. Coméntanos en esta última parte del programa, querido Cristian, ¿qué
posiciones hay sobre la eutanasia, sobre la pedofilia, pederastía, sobre todo lo que está pasando en el mundo? Porque uno piensa que fue una ley en algún lugar, alguien se descuidó, pero este es un plan mucho más grande, de un orden mundial nuevo, aparentemente. ¿Qué nos puedes comentar? Muy buena pregunta. Quiero explicar con precisión. Las personas a veces cuando escuchan el término, voy a empezar con lo último, de hecho, ¿no? Nuevo orden mundial o un nuevo orden internacional, piensan que son comentarios hasta conspiranoicos, pero no lo son, porque el derecho internacional se rige por orden mundial y orden internacional. ¿Qué son? El orden mundial son los organismos que constituyen el orden mundial. Por ejemplo, la ONU, la OEA, ese es el orden mundial vigente. Y el orden internacional implica el derecho internacional vigente. O sea, antes de la ONU estaba la Liga de las Naciones. Antes de la Liga de las Naciones estaba la Convención de Viena. Y así ha habido órdenes durante toda la historia humana. Y toda la vida se ha querido destruir el orden y establecer un nuevo orden mundial. Y efectivamente ahora se le califica a esta batalla como la batalla contra el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un orden mundial con la ONU, con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que reconoce la dignidad humana, que reconoce el derecho natural. Entonces, cuando uno ve la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se da cuenta que su base es la ley natural, que habla del derecho a la vida desde la concepción, que reconoce al hombre y a la mujer en su derecho al matrimonio y fundar una familia, que no define a la familia, lo reconoce como un elemento natural, que respete el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de opinión, de conciencia. Se introduce la conciencia en el derecho internacional. Se habla sobre la dignidad humana. Todas las constituciones empiezan diciendo el derecho a la vida y la dignidad humana. O sea, ese es el actual orden internacional que quiere ser abolido para establecer un nuevo orden mundial que no reconozca la dignidad humana. Ahora, ¿por qué hago hincapié en la dignidad humana? En la fase anterior de la entrevista expliqué que el derecho a la vida se da en consecuencia de que nosotros somos dignos, tenemos una dignidad. Y esa dignidad no solamente se da en tu cuerpo, sino porque somos espíritu. Permíteme ilustrar más. Cuando una persona ha muerto, el médico no la agarra y lo pone, lo tira al piso y lo arrastra, porque tiene dignidad. No lo queman con la basura, sino que le dan sepultura. ¿Por qué? Porque tiene dignidad a un muerto. Por eso una persona que tiene muerte cerebral no puede ser vulnerada. Hubo un caso de Estados Unidos de alguien que violó sexualmente a una mujer con muerte cerebral y fue denunciado porque se protegía la dignidad de esa mujer, aún con muerte cerebral. Porque la dignidad es algo que pertenece al espíritu humano. Ojo, ojo, la vida a la materia, que es el cuerpo, pero la dignidad reconoce que antes de ser cuerpo y después de ser cuerpo, seguimos teniendo dignidad. Por eso a los muertos se les entierra, es su derecho ir a la morgue, ir a hacer un funeral, enterrarlo. Por eso no se puede violar a una persona con muerte cerebral, porque tiene a un espíritu. Por eso, porque somos dignos. Entonces, el orden vigente reconoce la dignidad. Y el nuevo orden mundial quiere destruir la dignidad humana en todas sus facetas. El destruir su derecho a la vida implica que hay vidas indignas de vivir. Ese es el primer ataque, a la base, al cimiento. El segundo ataque, si ya nació, si no lo pudieron matar y el bebé nace, el segundo ataque dice, ya, entonces vamos a atacar su identidad. No lo vamos a reconocer como un ser humano. No lo vamos a reconocer como un niño o una niña. No.
No vamos a defender la verdad que es autoevidente, que la ciencia lo corrobora, no. Dice, vamos a criarle al niño en la mentira para decirle que él mismo determina su identidad, si quiere ser hombre o mujer. Entonces, ese es el segundo ataque, porque violenta la dignidad humana, porque es el ser humano que tiene la característica de ser hombre o mujer, el ser humano. Entonces, el segundo ataque dice, vamos a atacar la identidad del ser humano. No vamos a reconocerlo como humano, sino como un cúmulo de masa, como un cuerpo, que necesita inventarse y construirse a sí mismo. Entonces, ocultan la verdad, distorsionan la realidad, lavan el cerebro a nuestros hijos, pretenden experimentar con sus cuerpos, con hormonas, con químicos, inclusive al grado de mutilar órganos saludables de su cuerpo para violar la dignidad que esa persona goza como ser humano. Entonces, el derecho, dice, son derechos humanos, porque son derechos para ¿quiénes? Para los seres humanos. ¿Y el ser humano qué es? Hombre o mujer. Pero esta teoría del derecho contradice la ideología de género. La ideología de género quiere llevarnos a una época posthumana, donde ya el derecho no es para el humano, sino el derecho lo construye el hombre a su imagen y semejanza, y le llama ya no derecho de la mujer, sino derecho de género. O sea, pone a una ideología, a un pensamiento como fuente del derecho, cuando no es ningún pensamiento humano, sino es un reconocimiento. Es un reconocimiento humano, global, de lo que somos, lo que es la fuente del derecho. Ese reconocimiento nos hace común a toda la especie humana. Y todos nos reconocemos como humanos. Y reconocemos que todos valemos y vale la pena vivir. Y que nadie merece morir por el hecho de que alguien quiera que mueras. Ninguna fuerza superior puede elegir tu vida. Entonces, la eugenesia, la eutanasia, la ortotanasia, el aborto, la identidad de género, todos buscan denigrar la identidad humana. Hemos hablado del aborto porque el primer punto dice que no eres digno de vivir, como que si una vida humana valiera más que otra, como que si algunas vidas fueran descartables, ¿no? Segundo, dicen ya, entonces vamos a aplicar no el aborto total, sino un aborto selectivo. Eso se llama eugenesia. ¿Por qué? Porque dicen a los blanquitos que se reproduzcan, pero a los indígenas que son subhumanos hay que esterilizar sus trompas de falopio, hay que amarrar sus trompas de falopio, esterilizarlas, hay que darles pastillas para que aborten. ¿Por qué? Porque la eugenesia, que es el aborto selectivo, busca, según el pensamiento arrogante de algunos, purificar la raza, entre comillas. La eugenesia ya no es el aborto libre total, sino es el aborto selectivo, ¿no? ¿Para qué? Para purificar la raza. Después, ¿qué viene? Dice, bueno, si ya vivió, ya creció, entonces hay que esperar que sea viejito y lo matamos, hay que darle una buena muerte, dice. Y eso se llama la eutanasia. Bueno, tanasia, muerte, dice, la buena muerte. ¿Qué es la buena muerte? Dice, bueno, si ya una persona está adulta, está viejita y genera mucho gasto al Estado, a su familia, es una carga, ¿quién lo cuida? La medicina, ¿quién le da? Mejor hay que darle una inyección letal y que muera él. Como si la dignidad humana tuviera fecha de caducidad. No caduca la dignidad humana, todos somos dignos, todos. Ni de niñito, ni de bebé, ni de feto, ni tampoco de viejito. Sigue siendo digno toda tu vida, nunca vence, nunca caduca la dignidad. Pero la eutanasia dice, no, si eres viejito y eres pobre, y eres y estás enfermo, mereces morir. ¿Ya? Después viene el concepto de la ortotanasia. La ortotanasia significa la muerte digna. Miren, increíble, ¿no? Cómo le cambian hasta el significado semántico y sintáctico del término dignidad, ¿no? Que es el significado de la palabra y la función lógica de la palabra. Dicen, mira,
sea una persona que está enferma, así, con cáncer, alguna enfermedad que no se puede curar, en vez de estar dándole mucha medicina, dolor, mátenlo de una vez. Entonces, eso le llaman la ortotanasia, para decir que el dolor, cuando hay dolor en la vida, es suficiente razón para terminarla. Pero si la ortotanasia se hubiera legalizado, nunca se hubiera encontrado la vacuna ni la solución a muchas enfermedades. Porque hay un propósito en el dolor. El dolor ha servido muchas veces como el principal catalizador de motivación para la búsqueda de una cura para una enfermedad. El aún seguir asistiendo y sirviendo a una persona que tiene una enfermedad dolorosa ha motivado a la ciencia a encontrar la cura. Pero si nosotros decimos, no, si ya esa enfermedad es rara, mátenlo, entonces primero cortamos la posibilidad de encontrar una cura a esa enfermedad. Segundo, nos asumimos dioses y descartamos la vida de otros. Tercero, no solamente se afecta la vida de esa persona, sino de cualquier otra persona que tenga esa condición médica. Y cuarto, más peligroso, se abre la puerta a que la dignidad sea desconocida de forma integral. ¿Y qué pasa con eso? En Holanda hay un caso terrible. Hay el caso de un niño de 8 años en Holanda que tenía depresión. Y el médico dijo, mira, este niño está deprimido, esta depresión es crónica, mejor que muera dignamente. Y le aplicaron inyección letal y lo mataron. En contra de la voluntad del niño. Hay pacientes en Holanda que van al médico y le dicen, mira, la verdad, no sé, me siento vacío, me quiero suicidar. Ah, el otro dice, no se diga más, por favor, un minuto. Y lo matan. Eutanasia involuntaria del paciente. O sea, en Europa ya los viejitos tienen miedo de ir al médico, porque si el médico ve que ya su vida es una carga, puede recetar que lo maten. Entonces mejor se vienen a otros países a buscar una opinión médica, donde no está permitido la eutanasia o la ortotanasia. Porque hay casos de personas que han ido a pedir ayuda y los han terminado sentenciando a muerte. Entonces, el aborto, la eugenesia, la eutanasia, la ortotanasia, todos denigran y desconocen la dignidad humana. Igual, la ley de identidad de género, la ideología de género, lo mismo. La ideología de género niega quién eres como ser humano. Dice, no, tú no eres nada en realidad. En realidad, tu hijo no es nada, dice, nada. Tu hija no es nada. Ni siquiera es hijo o hija. No es ni niño ni niña, no son nada. La mujer no es nada. Así dice. Porque el concepto de mujer es una invención del hombre. Dice, créate a ti mismo, define lo que es mujer. O sea, ¿qué nos dicen? Que el ser humano es nada. Que somos un cúmulo de masas. Que no tenemos identidad. Que no tenemos sexo. Que eso se construye, que se moldea, que se educa, que es un estereotipo decir que nuestro cuerpo es lo que es. O sea, criminalizan ya la verdad. Y quien se atreva a proclamar la verdad, ahora se convierte, bajo este sistema del mundo al revés, en un odiador. Se convierte en un discriminador. Se convierte en un incitador de odio, que no son más que epítetos sahirientes, adjetivos que buscan amilanar a las personas, arrinconar a las personas, paralizarlas en el temor para que dejen de ¿qué? De proclamar la verdad, de hablar la verdad, de defender lo que somos. Pero la dignidad humana, la verdad, lo que somos, hay que defenderlo, hay que proclamarlo, hay que decirlo. No solamente en Argentina, en Perú, en Bolivia, en cada rincón de este planeta Tierra. Y la pregunta es, ¿y quién lo va a hacer? ¿Quién? Tenemos que hacerlo nosotros, que reconocemos la voz de la verdad. Quiero que por unos minutos, nos queda poquito, podamos conocer más de
todo lo que está pasando. Unos llaman colectivos, otras plataformas, otros activistas, etcétera, sobre Con mis hijos no te metas, que arrancó justamente en Perú, y los otros, Dos vidas valen, etcétera. Se ha expandido grandemente. ¿Cómo puedes comentar en unos minutos? Tengo todavía unos 7 minutos aproximadamente como para escucharte. Esto es muy importante porque en Bolivia y en muchos lugares se ha levantado ya este gigante dormido. El ser humano, en su infinita arrogancia y en su desmedida necedad, ha pensado que la verdad podía ser confinada, podía ser ocultada. Sigilosamente han venido trabajando maneras de ocultar o si no por lo menos aislar, reprimir la verdad. Ha habido intentos desde que se creó los programas de eugenesia, de aborto en Estados Unidos, de Planned Parenthood, para influenciar a la iglesia. Fueron esos organismos quienes daban plata a las iglesias para decirles que se dediquen al tema privado y no el tema público, para aislar, para arrinconar. Se han dedicado ellos a financiar a políticos, a sistemas de gobiernos, a partidos de todos, de izquierda a derecha, todos. Se han dedicado a hacer contratos con medios de comunicación masivos, contratos jugosos de dinero. Han puesto ONGs. Y después que han terminado todo, dijeron, bueno, tenemos el sistema internacional copado, tenemos la ONU copada, tenemos los jueces en la Corte Interamericana copados, tenemos a la iglesia institucional paralizada. Hemos ganado. Ahora que nadie ejerce el derecho a proclamar la verdad y a pensar con libertad, es el momento de retirarlo. ¿Por qué? Porque el derecho que no se ejerce se convierte en obsoleto. Pero lo que no contaron en este plan maquiavélico es que la verdad no puede ser contenida. La verdad no puede ser confinada. Nada puede contener la verdad. ¿Y qué aparecieron? Los colectivos sociales. Colectivos que tenían una característica en particular que ha sido lo que ha dado la victoria en los países. ¿Cuál ha sido la característica? Que no los convocaba una persona, no los convocaba una institución, no había jerarquía, no había director, no había presidente, no había fundador, ¿no? Son organismos horizontales que ponen como punto de convocatoria la eterna e imposible destruir verdad, esta verdad. Y esta ocasión no se usó una onda y 5 piedras, pero sí un celular y unas páginas sociales. Y de esta manera se han tumbado los gigantes de este siglo. De esta forma las personas se han podido organizar. Y en la sociedad hubieron quienes, al ver esta reacción, reconocieron una voz, la voz de la verdad. Y obedientes a su conciencia, dejaron atrás todo lo que les impedía defender la verdad. La vergüenza, el temor, el miedo, el compromiso, las componendas, todo quedó atrás. Todo quedó atrás. Y ahora luchan con denuedo, con convicción, con firmeza. Al perder su vida en el sentido de vivir bajo estos parámetros, la están recuperando. Y la recuperan en la medida que luchan por la justicia, por la verdad, porque es maravilloso, es eterno, es lo más noble que un ser humano puede hacer. Te quiero felicitar por toda esa capacidad y por toda tu pasión que contagias. Una pregunta final, ¿cuál es la realidad hoy día en Perú? Había un anterior presidente que salió porque sabemos una intervención especial para nosotros divina. Hay uno nuevo que parece que está empezando a seguir la misma agenda del anterior y la impresión inicial era que no iba a pasar eso. ¿Qué nos puedes comentar de eso, querido Cristian? Bueno, acá nosotros estamos pendientes de todo lo que los avances y los retrocesos en las batallas.
conscientes de que las victorias temporales del mal no son permanentes. Y esto va para todo el oyente. Si me permite, voy a hacer una expansión de la respuesta. A ver. La gente pensaba que cuando apareció el darwinismo, dijo, desde antes del darwinismo, desde Nietzsche, ¿no? Digo, no, Dios ha muerto, efectivamente, ya. Esta filosofía no lo para nadie. Apareció Darwin y dijo, ya está consumado, ¿no? Después aparecieron las revoluciones republicanas, la iluminación, el gran hombre, y dijeron, no, ya el hombre mismo se ha logrado redimir. Después apareció el nazismo, el fascismo, el comunismo y todo lo demás. Pero hay una característica en común que comparten todas estas iniciativas humanas, que han pasado en el tiempo y hoy son nada. Hoy, ¿dónde están los nazistas? Los buscas y no los encuentras, no hay. Ya no hay ninguno de esos sistemas. Pero lo que sí ha permanecido es la verdad. Por más que han querido destruir a la iglesia, a los que proclaman, no han podido. Entonces, los avances y los retrocesos de las batallas políticas son naturales. El mal va a meter de vez en cuando un gol, va a meter su gol, pero la buena noticia es que ya el partido está ganado, ya la guerra va a ganarse al final, porque el bien triunfará. El bien y la verdad solamente requiere de una cosa, de personas con valor, con valentía para proclamarlo. Es lo único que requiere. En cambio, la mentira y el mal necesita de otra mentira para sobrevivir, de otra y otra y otra mentira. La mentira no se sostiene en el tiempo, tiene que reciclarse en una y otra mentira. En cambio, la verdad es eterna. La verdad requiere coraje. Y el coraje, aún el término coraje, proviene del latín cor, que significa corazón. En otras palabras, para ser corajudo hay que tener la capacidad de sentir en el corazón. Un hombre con coraje es un hombre que siente, un hombre que defiende los valores. ¿Qué tiene? Valor, valentía para proclamar la verdad. No defiende al abusivo, no defiende al matón, no defiende al derramador de sangre, no es un profeta de la muerte, defiende al débil, defiende al pobre, defiende al minusválido, al desvalido, defiende al que no tiene voz. Y para defender al débil, uno tiene que tener mucho valor y mucho coraje, mucho coraje. Y eso es lo que ennoblece a los humanos. Y todos deseamos, anhelamos, queremos ser nobles, para que así seamos prosperados y tengamos larga vida. Pelear por lo que es justo, por lo que es correcto, por lo que es veraz, sin preocuparnos del resto, primeramente buscando ese reino que es hasta celestial. Busquemos ese reino perfecto, el reino de los cielos, su justicia, y todo lo demás será añadido. Los cambios ocurrirán, los ministros que tengan que salir, saldrán, los presidentes que tengan que salir, saldrán, los sistemas políticos que tengan que caer, caerán, el orden internacional que tenga que quebrarse, se quebrará, pero esa verdad permanecerá por los siglos de los siglos. Nadie la va a poder ocultar, nadie la va a poder constreñir, es incontenible. Y ya comenzó a salirse los colectivos en Perú, Salvemos las Dos Vidas en Argentina, y seguirá saliendo, seguirá saliendo. Esta ola ya nadie la podrá parar. Qué bueno. Gracias, Cristian. Realmente enriquecedor como siempre. Quiero dar un abrazo, un saludo a tu familia, que son de esa línea de valientes, etcétera, y a ti en particular. Estaremos en contacto. Tienes unos pocos segundos para despedirte de toda la audiencia en Bolivia y alrededores. Yo quiero despedirme y quiero recordarle a todos los bolivianos que me escuchan que cada uno es responsable por su país, ¿no? Yo soy responsable por el Perú porque Dios permitió que naciera aquí, los argentinos por Argentina, pero en Perú también hay valientes, hay personas con coraje, los bolivianos son fuertes, son perseverantes, tienen carácter,
Y le ha llegado la hora a Bolivia, nuestra hermana Bolivia, a dar batalla. No tengan miedo, no tengan temor, no tengan vergüenza, no lo duden. Marchen, salgan, proclamen la verdad, invoquen esa verdad, porque el autor de la verdad los acompañará. De la misma forma que acompañó a los argentinos, a los peruanos, los acompañará en Bolivia. No tengan miedo, rompan el temor, actúen. Dios hará de Bolivia una lumbrera al mundo y el mundo entero verá, como hemos visto en Argentina, y dará gloria a Dios. Le llega el turno a Bolivia. Adelante, bolivianos, hermanos de corazón. Gracias mil, gracias por lo que acabas de decir y con esas palabras te doy un abrazo, agradezco tu tiempo. Bendiciones a ti, a tu casa y a tu hermosa Perú. Que Dios bendiga tu vida. Chao, campeón. Gracias. Bendiciones. Hasta aquí hemos estado con Encuentro con la Verdad. Un estilo distinto de un hombre apasionado, muy joven, que está influenciando naciones, ha estado en las Naciones Unidas, en la ONU, reitero, en la OEA, en muchos foros internacionales. Hasta un próximo encuentro. Gracias por su atención.